Shalom veganu Erech apayim verage. Shalom, bendición para todos, la paz sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de la última clase con respecto a los cuerpos sutiles. Ya hablamos del cuerpo electromagnético, hablamos también del cuerpo gravitacional y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cuerpo fractal. En la web encontramos la serie del curso conocida como Kabbalah Ancestral, donde pueden observar cada una de las enseñanzas correspondientes a este curso. Entonces, para recordar la definición de algo fractal, lo debemos entender como a algo que conserva la misma estructura y propiedad a diferentes escalas o dimensiones. La Kabbalah nos enseña que todo lo que hay aquí presente en este plano, en esta dimensión física material, es un reflejo de lo que hay en el mundo espiritual. Se nos ha enseñado también que el ser humano es un microcosmos idéntico al macrocosmo. Por lo tanto, somos seres fractales. En una ocasión aprendimos también que algo fractal, algo sagrado, algo santo, es aquello que tiene la capacidad de transformar la luz en materia y viceversa. ¿Por qué? Porque conserva las mismas propiedades de ambas dimensiones. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tenemos que la creación es algo fractal. ¿Por qué? Como lo dije ahorita, es un reflejo del mundo espiritual. Nosotros somos seres fractales. Nosotros somos un microcosmos. Existe un macrocosmos con idénticas propiedades a imagen y semejanza. Nuestro ADN también es un fractal. Cada célula tiene las mismas propiedades. A partir de la unión de células se forman órganos con las mismas propiedades y cualidades que se encuentran en nuestro ADN. Y esas moléculas a su vez forman cuerpos con las mismas propiedades del ADN. A este cuerpo fractal es lo que comúnmente le conocemos como el maestro íntimo, el maestro interior, el guía esencial, el ser de luz. Y es bueno comprender este concepto. Cuando hablamos que es un ser íntimo interior, no nos estamos refiriendo que se encuentre dentro de algo, no, sino que este cuerpo fractal lo que hace es atravesar todas las dimensiones humanas. Este cuerpo fractal atraviesa los diferentes campos o cuerpos sutiles, como el cuerpo gravitacional, el cuerpo electromagnético y el cuerpo biológico. El que es el que une todas las dimensiones del hombre. Es el hilo que cose y que une las diferentes partes sutiles y biológicas del ser humano. Bíblicamente, a este cuerpo sutil, a este cuerpo fractal se le conoce como el soplo de Dios. En Kabbalah lo llamamos Adán Kadmon, y en los escritos del Nuevo Testamento lo conocemos como Yeshua, y en la Torá lo conocemos como Israel. Diferentes conceptos para una misma idea.
El Arizal en sus enseñanzas dice que este soplo, o sea, este cuerpo sutil, este cuerpo fractal, se encuentra presente en el Nefesh, en el Ruach y la Neshama. La misma idea con diferentes nombres. Por eso Rab Shaul dice que Yeshua descendió hasta lo más bajo, es decir, hasta el Nefesh y hasta este cuerpo celular, para llevar cautiva la muerte. El Zohar enseña que el Mesías vino por su propia voluntad a esta dimensión para llevar cautiva la muerte, para terminar con el exilio. Y ya aprendimos también que exilio es andar solamente en el nivel más bajo, en el Nefesh, o andar guiado solamente por nuestros instintos animales. En Kabbalah hemos aprendido que la vasija, aunque es deseo de recibir, en ella misma se encuentra impregnada la huella del Creador, que es el deseo de otorgar. Otro nombre para hablar del cuerpo sutil o cuerpo fractal. Este es un cuerpo de conciencia pura al 100%, conocida como la conciencia de el yo soy. Está la idea de también debemos tener presente que este cuerpo fractal es, valga la redundancia, es un fractal de la conciencia cósmica, o lo que comúnmente conocemos como Dios. Y ya aprendimos que un fractal es algo que conserva las mismas propiedades y cualidades a diferentes escalas o dimensiones, a imagen y semejanza. La imagen y semejanza a diferentes niveles o diferentes dimensiones. Entonces ese cuerpo fractal conocido como Yeshua es un fractal de la conciencia cósmica. Por eso en la Biblia parece que Jesús o Yeshua es el Hijo de Dios, porque dice los evangelios que es el unigénito, para expresar esta misma idea, que tal cual es el Padre, tal cual es el Hijo, en este caso, tal cual es nuestro cuerpo fractal presente en todos nosotros, tal cual es la conciencia cósmica que le llamamos Dios. En la clase anterior hablamos que a esa conciencia cósmica se le llama Dios, y que bíblicamente se conoce como un Dios de amor y un Dios de luz. ¿Por qué se le llama amor? Porque atrae hacia sí mismo, hacia el punto cero, todas las chispas de vida, para pasar por un proceso de transformación de donde se va a dejar el caos y va a salir a la plenitud. Eso es lo que aprendimos en la clase anterior, la idea de Pesaj, que todas las chispas y el ciclo del tiempo llega a su punto cero, descienden por el tubo toro de la tierra por un periodo que dura más o menos 50 días, y cuando sale dice que sale de servidumbre de la casa de Egipto para servir al Dios de Israel, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Son todas metáforas para hablar que cuando ese proceso se cumple en esa temporada que acabamos de pasar, salimos en armonía. Por eso termina con la fiesta, entre comillas, la señalización de Shavuot, que es el prototipo del hombre ideal, un hombre maduro emocionalmente. Dice la Biblia que todos nosotros somos dioses. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de balancear energías y de traer orden y luz. Todos somos un tubo toro, todos tenemos que tomar las energías externas, atravesarlas por nuestro cuerpo gravitacional, nuestro punto cero,
y cuando salgan de nosotros salga algo armónico, algo lleno de amor y algo que sea un fractal de mi interior y del exterior. Ok, entonces continuamos con otro punto importante. Debemos saber y tener presente que todo ser humano lo podemos ver formado por dos partes: la esencia y la personalidad. ¿Qué es la esencia? Literalmente es la capacidad del ADN de poder encajar perfectamente con el universo. Eso es nuestra esencia. Lo repito, es la capacidad del ADN de poder encajar perfectamente con el universo. Y la personalidad significa máscara. En Kabbalah lo conocemos como la clipot. La raíz de la palabra personalidad es el latín personae, que significa máscara o clipot. Entonces, la función de la personalidad es de filtrar todo aquello que luego será asimilado por la esencia. Esa es la función que tiene nuestra personalidad. La personalidad es el límite de nuestro ser. Cuando tenemos una personalidad sana, se distingue porque es una personalidad flexible. Es decir, que puede fluir en base a lo que la realidad siempre cambiante está demandando de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos tener una personalidad rígida. No nos podemos quedar porque hace 20, 30 años atrás nos enseñaron que era así y queremos seguir con esos parámetros. Nuestra personalidad debe ir cambiando acorde a la sociedad en la cual nos encontramos. La función también de nuestra personalidad es filtrar lo que es útil para nuestro interior, y eso es lo importante. Vamos a ser flexibles, pero vamos a filtrar todo lo que es útil para nuestra esencia. Es decir, nuestra personalidad debe ser capaz de recibir la mayor cantidad de estímulos del exterior, pero solo interiorizar aquellos que estimulen nuestro ADN de una manera positiva, claro está. Esa es la función de nuestra personalidad. Hablamos que la personalidad es la clipot, es la máscara, es aquella que nos permite vivir en sociedad. Es la personalidad la que nos permite vivir en sociedad y manifestar ciertos aspectos de normatividad a la conducta, o por el contrario, vivir socialmente de una manera que no beneficia ni a la persona misma y por supuesto a su entorno. La personalidad nos capacita para vivir en armonía con nuestro entorno o por el contrario vivir en desarmonía. Por lo tanto, tenemos algo importante, que debemos trabajar en nuestra personalidad y trabajar en nuestra esencia. La mayoría de las terapias psicológicas de nuestro hemisferio occidental del planeta donde nos encontramos están creadas solo para la reprogramación, cambio y observación de la personalidad, sin llegar a tocar la esencia. Caso contrario, en el Oriente, donde se han especializado en el desarrollo de las capacidades de la esencia. Hoy en nuestros días, gracias a la sabiduría ancestral, gracias a la Kabbalah, podemos fusionar las dos con facilidad, con la cual podemos crear fractalidad entre nuestra realidad exterior y nuestra realidad interior, entre nuestra personalidad y nuestra esencia.
Y aprendimos que fractales que sean las mismas propiedades. La sabiduría ancestral nos da esa oportunidad de hacer un fractal entre nuestra realidad exterior y nuestra realidad interior. Ya hemos hablado por mucho tiempo que nuestros sentidos determinan el mundo en que vivimos. Nuestros sentidos captan un rango de onda del espectro electromagnético y lo transmiten a nuestro interior. También hemos hablado que existen dos realidades, la objetiva y la subjetiva, pero ambas son complementarias. Podemos hablar la objetiva, nuestra esencia, y la subjetiva, nuestra personalidad, nuestra realidad exterior y nuestra realidad interior. Pero ambas son complementarias, la una necesita de la otra. Estas dos realidades, tanto la objetiva como la subjetiva, permanentemente cumplen un proceso toroidal. Ya sabemos que es un proceso toroidal. Quiere decir que lo de afuera pasa adentro y lo de adentro pasa hacia afuera. Siempre hay ese principio. Lo de afuera pasa adentro y lo de adentro pasa afuera. La realidad propia de cada uno de nosotros, nuestro mundo interior, es subjetivo. Pero si nos ponemos a estudiar a profundidad lo que sucede en esa realidad que entre comillas es subjetiva, nos vamos a dar cuenta que dentro de esa realidad subjetiva existe una realidad objetiva muy concreta. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque a cada pensamiento le corresponde enlaces neuronales específicos. A cada emoción le corresponde cierta liberación de sustancias químicas. Por lo tanto, dentro de cada realidad subjetiva de cada uno de nosotros hay una realidad objetiva. Y cada vez que nosotros ensanchamos el nivel de nuestra conciencia, lo que podemos hacer es que la realidad externa, podemos hacer de la realidad externa una realidad subjetiva y pensar y sentir el universo externo como si fuéramos nosotros mismos. Es allá donde debemos llegar. Hacer de la realidad externa algo interno. Sentirlo de afuera como si fuese nosotros mismos. Ya hemos hablado que la Kabbalah nos enseña que nuestro mundo es un pensamiento o una idea en la mente del creador del universo. Cuando cada uno de nosotros llegamos a comprender que el otro soy yo, que lo exterior es mío propio, es mi interior, es cuando podemos decir que hemos ensanchado nuestro nivel de percepción y de conciencia. Cuando hablamos de crecimiento de conciencia, no estamos hablando que pasó a un nivel superior con respecto a uno más bajo, no. Estamos hablando que tenemos mayor capacidad de inclusión. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, psicológicamente, podemos concebirnos a cada uno de nosotros como un toroide fractal. Ya sabemos qué es un toroide. Que lo de afuera lo lleva adentro y lo de adentro lo lleva afuera. ¿Y un fractal por qué? Porque vamos a crear tanto de la realidad exterior como la realidad interior una sola. Esa es la idea de perfeccionamiento de cada uno de nosotros.
Somos todos un toroide fractal. Implotamos y explotamos. Y la finalidad es que la realidad exterior sea interior y mi realidad interior sea mi realidad exterior. Que mi realidad subjetiva sea la realidad objetiva y que la realidad objetiva de afuera sea mi realidad subjetiva. Que seamos uno, que yo pueda percibir lo de afuera como mío propio, que yo pueda percibir lo que está afuera como a mí mismo. Y cada toroide, como lo acabo de mencionar, cumple dos movimientos que en geometría sagrada se conoce como el movimiento implosivo y el movimiento explosivo. Entonces, como lo dijimos ahorita, implotar es llevar de afuera hacia adentro. Literalmente es succionar la realidad exterior y llevarla a nuestro propio centro, a nuestro punto cero, a ese tubo toro que es nuestra columna vertebral. Este movimiento va del caos al orden. Implotar va del caos al orden. Es un movimiento asociado a la parte femenina. Dice la Biblia que en el principio había caos y desorden y que el espíritu, la parte femenina, se movía sobre la faz de las aguas. Es un movimiento asociado con la parte femenina y en el taoísmo se conoce como el yin. Implotar es parte femenina. De tomar de afuera hacia adentro es la parte femenina. Pasa del caos al orden. La importancia de crear puntos de implosión es que a su vez podemos crear puntos de atracción, la parte magnética. La implosión cierra un ciclo, como hablamos al principio de la clase anterior acerca de Pesaj. Es el marca cierre el ciclo del tiempo, donde comienza nuevamente a contar a partir de cero. Entonces todo vuelve al orden. La Tierra vuelve a estar en un estado de armonía. Y el movimiento explosivo, que siempre está ligado al implosivo. No hay luz sin oscuridad. No hay positivo si no hay negativo. Siempre el explosivo está ligado al implosivo, porque si no estallaríamos. Y este movimiento explosivo va de adentro hacia afuera y es masculino. El yang del taoísmo. Y va del orden hacia el caos. Del punto cero al exterior. Ahora, cuando hablamos de caos, no nos estamos refiriendo que todo va a salir mal. No, cuando hablamos de caos es como se desparrama, llamémoslo así vulgarmente, tratando de abarcarlo todo, vivir todo tipo de experiencias. Es un movimiento de apertura hacia algo nuevo, hacia lo desconocido. Por eso se llama que es algo que va al caos, porque se expande, mientras la implosión se recoge. Y estos dos movimientos debemos tenerlos presentes porque es la base de toda relación en el universo. Toda la creación se mueve bajo estos dos movimientos, implosión y explosión. A mayor implosión, por supuesto que tenemos mayor explosión. Toda experiencia humana recorre este camino de inicio explosivo y fin implosivo, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Este proceso en Kabbalah se le conoce como de subidas y bajadas. Dicen los cabalistas que cuando vamos a subir experimentamos caídas, pero quiere decir que ya viene un nuevo comienzo, una nueva implosión y vamos a subir a nuevos niveles. Ahora, ya les dije que cuando hablamos de subir no estamos hablando
que algo está por encima de otro, ¿no? Cuando hablamos de mayor nivel de luz, mayor nivel de conciencia, estamos hablando un mayor nivel de inclusión, donde puedo tomar la realidad de todos y hacerla parte de mí. Todos pasamos por una serie de etapas. Y en el proceso, lo que estamos hablando de las subidas y bajadas. Y en ese proceso surge una serie de conflictos asociados al paso de dicha etapa. Ahora, cuando este conflicto se resuelve, se pasa a un nivel mayor o superior, lo que acabo de decir anteriormente. Pero no quiere decir que esté más arriba en relación a otra cosa, sino que cuando hablamos que se resuelven los conflictos, lo que estamos diciendo es que se tiene un mayor nivel de inclusividad armónica de las diferencias con respecto al nivel que teníamos anteriormente. Es decir, ya tenemos la capacidad de percibir a los demás con mucha más facilidad, poder comprender y poder entenderlo y poder percibirlo y respetarlo y unirme a él a pesar de que somos diferentes. Esa es la diferencia de un ser espiritual. Mayor nivel de conciencia quiere decir que es un toroide mucho más grande que comprende una realidad mucho mayor. La adolescencia, como su nombre lo dice, es un estado de crisis, ¿no? Es el cambio de la niñez a la adultez joven, llamémoslo así. Esta adolescencia es un estado de crisis, es decir, un estado de explosión, donde buscamos incorporar nuevos elementos, donde buscamos incorporar nuevas cosas a nuestra vida, experimentar nuevas cosas, donde van a marcar un papel, van a marcar algo específico en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que determina la personalidad de una persona, valga la redundancia, es el cúmulo de todas las etapas de vida. Físicamente pueda que atravesemos todas las etapas, que hayamos pasado la niñez, la pubertad, la temprana adultez, pero cada una de estas etapas van quedando grabadas en nuestra psique y van formando nuestra personalidad. De allí que todos estos eventos que vivimos, emociones vividas, van a crear una realidad interior. Por eso cada realidad de cada uno de nosotros es subjetiva, porque cada uno tenemos una realidad interior de acuerdo a las etapas que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Y por eso aparece la sabiduría ancestral, la sabiduría cabalística, para enseñarnos a comprender todas las etapas y todos los sucesos que han ocurrido en nuestras vidas, que vienen con un propósito, y ese es un propósito de crecimiento. Y entonces, por lo tanto, podemos trabajar nuestra parte esencial y nuestra parte de personalidad. El miedo crea una personalidad falsa. Y esta personalidad falsa lo que hace es que las personas creen corazas que los guarden, entre comillas, y los protejan del exterior, del dolor que le implicó vivir tal o cual experiencia. Sabemos que lo contrario al amor es el miedo. Por lo tanto, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y nuestra adultez van a determinar cada evento emocional, físico, lo que sea que hayamos vivido, van a determinar nuestra personalidad. Si tuvimos una niñez marcada por el maltrato, por el dolor, entonces todo eso va a acarrear en nuestra psique y van a formar una personalidad basada en el miedo. Si ha sufrido una violación, si ha sufrido maltrato psicológico, físico, emocional, van a crear heridas y esa persona va a nacer con una personalidad insegura, con una personalidad falsa.
creando corazas para poderse proteger. Un segundo, por favor. Esta personalidad falsa son armaduras que de una u otra forma permiten a la persona sobrevivir, permiten que la persona pueda mantenerse como fuerte y sobresalir en este mundo. Y el problema con esta personalidad falsa o ego no está en concordancia con el propósito de la esencia del alma. ¿Por qué? Porque toda esa personalidad falsa lo que hace es opacar, disminuir, lo que hace es encerrar la esencia de la persona debido a todos esos acontecimientos negativos, entre comillas, que vivió la persona en cada una de las etapas de su vida. Por lo tanto, el conocernos a nosotros mismos es la herramienta por la cual vamos a poder superar todas esas etapas de nuestra vida que nos marcaron de una u otra forma, y debe ser un conocimiento profundo. Por eso Yeshua siempre enseñaba: conózcanse a ustedes mismos. Y ese conocimiento de nosotros mismos implica cambiar la forma de esa personalidad falsa que tenemos. Eso significa que debemos arrancarnos, quitarnos todas esas clipot, todas esas máscaras, todas esas caparazones que nos hemos puesto para que no nos hieran, y convertirlas en algo que sea verdadero. Entonces ya vamos a empezar a poner a tono nuestra personalidad con nuestra esencia. Cuando nos damos cuenta que nada que nos ocurre es para hacernos sufrir, sino que viene con un propósito, que viene como consecuencias de lo que llamamos el karma o tikkun, y que es un proceso de perfeccionamiento. Ahora, cuando nos conocemos, podemos llegar a escoger qué aspectos del mundo exterior pueden llegar a nutrir nuestra esencia. Eso es básicamente lo que aprendemos en esta clase. Entonces, lo importante de conocernos a nosotros mismos es para poder comprender o llegar a conocer nuestra esencia, saber quiénes somos, saber por qué estamos aquí, y a partir de allí nuestra personalidad va a comenzar a fluir en torno a esa esencia de cada uno de nosotros. No lo contrario, cuando tenemos una personalidad basada en el miedo, que es aquella personalidad falsa que va a influir sobre nuestra esencia y la va a opacar, y no vamos a poder alcanzar ese nivel de luz que debemos alcanzar en esta dimensión. Entonces, la sabiduría ancestral viene para eso, para ayudarnos a nosotros a poder comprender quiénes somos, por qué estamos aquí, trabajar en nuestra esencia y trabajar en nuestra personalidad. También aprender a que la realidad exterior sea parte de mí y que mi realidad interior sea parte de la realidad exterior. Siempre en toda relación vamos a cumplir ese proceso de implosión y explosión, de inclusividad y de explosión. Interiorizamos y sacamos al exterior. Y siempre se cumplen esos dos movimientos, que lo que hacen a su vez es crear un nivel de conciencia mucho mayor. Es decir, tener más capacidad de inclusión de todas las realidades subjetivas de cada uno de nosotros. Entonces, como conclusión, tenemos que el cuerpo fractal es un fractal de la conciencia cósmica, lo que le llamamos Dios. Nuestro cuerpo fractal es el Hijo de Dios.
nuestra esencia. Hablamos también de la personalidad y de la esencia. Entonces nuestra personalidad debe irse transformando acorde a nos vamos conociendo cada uno de nosotros. Shalom. La paz esté siempre con ustedes. El Creador los bendiga grandemente.